amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros la review de una herramienta profesional de cerrajería. Se trata de un set de ganzúas del fabricante alemán Wendt, su versión de el set de ganzúas plegable en forma de navaja. Aquí lo tenéis, su línea de ganzúas Lockmaster. Fijaros, 7 ganzúas. Trae también un extractor, que podéis sustituir una de las ganzúas por un extractor. Esto claramente está orientado a los cerrajeros. 2 tensores y accesorios, que serían una llave, un cordel para atarlo, dependiendo de cómo queréis llevarlo, y este accesorio que veremos luego para qué es. Así es como viene presentado el set. Fijaros, esto es un recubrimiento de cartón. Todo ello viene con un plástico retráctil, que yo evidentemente he quitado para hacer la review. Este sería un envoltorio de cartón, y aquí dentro viene un soporte de espuma en el que podéis ver que viene todo perfectamente ordenado. Tenemos la ganzúa con los tensores que vienen plegados dentro, ahora lo vamos a ver, el extractor, esa pequeña pieza, el cordel y la llave Allen para poder desmontar la herramienta. Bueno, vamos a ver cada uno de los elementos. En primer lugar vamos a ver la herramienta, el set de ganzúas. Fijaros, lo primero que llama la atención es el mango. El mango es de plástico. Al ser un mango de plástico, tiene más grosor que otras ganzúas de este tipo comerciales que tienen un mango metálico. Eso me presentaba dudas al principio. No sabía cómo iba a quedar. A mí me gustan mucho los mangos finos. Siempre he notado mucho la comodidad a la hora de sujetar una ganzúa si el mango es más ancho o más estrecho, y me ha sorprendido muy gratamente. No sé si es la combinación de ligereza y el tacto del plástico. Para mí el tacto del plástico es muy agradable, es suave, tiene un tono mate, como veis aquí, muy agradable. Hay en 2 colores, este azul y este negro. Hasta donde yo sé, son los 2 colores disponibles hasta ahora. Es evidente que una de las ventajas del plástico es que se pueden ofertar diferentes colores de manera muy sencilla. Espero que en el futuro haya más colores para elegir. Aquí lo tenéis, Lockmaster, y como os digo, muy cómoda, muy cómoda en la mano. No pensé que iba a ser tan cómoda. De hecho, me resulta más cómoda que una metálica que tengo desde hace años y utilizo habitualmente. Fijaros, es que va a la mano. O sea, yo creo que las otras son más cortas y que esta tiene el mango más largo. El mango apoya muy bien aquí. Mi talla de guantes, para que os hagáis una idea, 9,5, 9,5. Una mano más grande pues caerá diferente, evidentemente. Me resulta muy cómoda cuando estoy ganzuando. Me olvido de que tengo una ganzúa de este tipo en la mano, cosa que con otros modelos de mango metálico no es así, porque quedan muy descompensados. He de decir que no estaba nada convencido, pero que me ha sorprendido muy gratamente y me encanta. Sin ninguna duda me parece más cómodo que el otro que tengo. Una de las cosas que tiene es este gancho aquí para sujetar en una hebilla. Es desmontable. Para eso es esta pieza de aquí. Para cuando se quita este gancho, se puede colocar esta pieza y así no queda ahí la ranura en la que estaba el gancho. Es un detalle estético que denota el interés que han puesto en el diseño de la ganzúa. He de decir que en el diseño de la ganzúa ha participado como consultor Locknoob. Es un gran ganzuador, un maestro diseñador de herramientas, y tiene un criterio muy claro sobre ciertos detalles. Felicidades a Locknoob y por supuesto a Lockmaster por contar con él. Es que es lo más reseñable para mí, lo cómoda que es. El sistema de cambio de ganzúa me gusta. Otros modelos que he visto van con tornillo. El tornillo cuesta mucho más, hay que retirarlo, soltar vueltas, apretar. Este es simplemente como una navaja cualquiera. Aquí está. Si apretáis esta palanca de aquí, como una navaja cualquiera, desplegáis
me he fijado que la resistencia que ofrecen las ganzúas al desplegarse depende de lo que apretéis este tornillo, con lo que lo podéis cambiar si queréis que van más flojas o más duras. Cambiéis de ganzúa la que os apetezca y retiráis el resto y queda lista para trabajar. En ese sentido me ha sorprendido muy gratamente. Tiene este agujero aquí en el que se puede meter este cordel que trae con un tornillo, es rígido, es muy resistente. Son detalles de calidad en función de cómo queréis llevar la herramienta colgada o en una hebilla. En ese sentido se han tomado muchas molestias. Vamos a ver qué ganzúas trae, fijaros. Bueno, en primer lugar, antes de las ganzúas, vamos a ver cómo viene. Aquí tengo una tal cual viene montada. Los dos tensores que trae vienen colocados aquí, vienen encajados así, con lo que solo hay que estirar para afuera y no se van a salir solos, quedan como cargados a muelle. Fijaros que el tensor tiene una zona ligeramente aquí combada y si lo introducimos, esto es imposible que se salga por sí mismo, hay que sacarlo, ahí está. Se pueden sacar los dos tensores y luego las ganzúas que disponemos, vamos a verlas. Hay veces que se quedan metidas para adentro, pero con un ligero toque salen perfectamente. Vamos a ver qué ganzúas trae el set. Bueno, una de las ventajas de este tipo de set, sobre todo este que ya viene preparado para desmontarlo fácilmente con los tornillos y con esta llave Allen, es que se pueden sustituir los ganchos o las ganzúas en función de nuestras preferencias. Hasta donde yo sé, estas son las que están disponibles ahora, más este extractor. Me imagino que a futuro se prepararán nuevos ganchos, yo lo recomiendo. A mí me gustaría llevar más ganchos que rakes. Es una elección de ganzúas generalista y lógica, orientada tanto al deporte como al cerrajero. Esto es una herramienta que se utiliza en campo para una emergencia y la elección me gusta, vamos a verlo, pero este tipo de herramientas se abre a poder sustituirlas y yo recomendaría más ganchos, diferentes espesores, incluso si hace falta se mete aquí una arandela para ajustar la distancia total con otros espesores e incluso, ya por sugerir, un blank sin cortar, que se comercialice blank sin cortar con esta forma ya hecha para poder definir y hacer los ganchos a nuestro gusto. Yo la que utilizo habitualmente está totalmente customizada, los ganchos son todos de mi auditoría, no son los comerciales. Fijaros, tenemos un high reach en forma de diamante, va perfecto. A mí me gusta más en forma de bola, es por lo que os digo que esos pequeños detalles al gusto del ganzuador sería ideal que se pudiese modificar. Perfecto, perfecto, nada que objetar. Está basado en el diseño de Ash con un ángulo muy abierto y llega donde otros no llegan. 3 ganchos, corto, medio, largo, los 3 ganchos que tienen que existir siempre, perfecto, así sí, o sea, corto, medio y largo, imprescindible. Este largo es medio largo, yo añadiría uno con un ángulo más abierto y ligeramente más largo, pero funciona perfecto, luego lo vamos a ver en acción, y no con un cilindro fácil, sino con un cilindro de nivel. Y 3 rakes clásicos, City, triple pico, Bogotá y Snake. Nada en absoluto que objetar. Sería la elección primera y lógica para comercializar esta herramienta. Me gustan. 0,6 milímetros de espesor y como os digo, me encantaría que hubiese la posibilidad de 0,5, 0,4 y cabrían muchas más ganzúas además. Podríamos meter muchas más ganzúas en ese hueco. Yo le quitaría esto por comodidad, pero es una elección mía. El enganche y como os digo es desmontable y viene preparada la herramienta para desmontarse. Y los dos tensores perfectos, no bien, perfectos, fijaros. Evidentemente no podemos llevar todos los tensores que nos gustaría encima, solo podemos 2. Colocan uno para la parte de los pernos del bocallave. La parte de los pernos me refiero a... Cuando digo a la parte de los pernos me refiero a esta parte de aquí, fijaros.
Esta es una medida que encaja muy bien en la mayor parte de cilindros. Este tensor tiene 1 milímetro de espesor, 2,5 en este sentido y aproximadamente unos 4 milímetros y medio, 5 milímetros en este sentido. A mí no me gusta que sobresalgan demasiado. Si tenemos un acceso limpio al cilindro, esta sería la mejor posición. Hay otros que más largos por ahí, pero que quizás si el cilindro está más metido pueden ser operativos, pero a mí este me parece el más cómodo, me puedo acercar al cilindro, me encanta. Este tensor para mí es top, la primera elección. Como veis vienen con este acabado en negro, los bordes muy bien acabados y el acero funciona perfecto. Y este otro de aquí, las mismas medidas, este de ancho, vamos a ver, tiene 2,80 y sería para la parte opuesta a los pernos. También funciona muy bien. Sería una medida estándar que encajaría en la mayor parte de los cilindros muy bien. Me gusta que tengan este borde redondeado porque tiende a patinar más sobre el cuerpo y a no clavarse. Eso es algo que otros tensores no tienen y en estos tensores de Wendt, que les dan este acabado redondeado aquí, la verdad es que se nota, me gusta. Es algo a, a, a destacar. Bueno, ahí tenemos los dos tensores, los siete ganzúas. Tenemos este extractor, ahí lo tenéis. No sería capaz de valorarlo, no tengo experiencia con los extractores. Los cerrajeros sabréis mejor que yo cómo funciona. Y esto sería todo lo que contiene el set. Bueno, después de ver todo lo que contiene el set, yo creo que lo más lógico es ver una apertura, ver cómo funciona este set. Vamos a verlo en acción. Bueno, ya tengo aquí colocado en el aprieto un cilindro para que veáis cómo funciona la ganzúa. Es un cilindro Yeye y no es cualquier cilindro, 6 pernos, una codificación, fijaros, espectacular, un sexto muy corto y vamos a llegar a colocarlo, quinto muy largo, cuarto medio, segundo y tercero muy largos y el primero cortísimo también. Espectacular, no es nada sencillo. Voy a utilizar este tensor, que es el que más me gusta. Es una muy buena elección, se ajusta muy bien a un montón de bocallaves, ahí lo tenemos. Y voy a utilizar el gancho más largo, porque estos Yeye piden y ese sexto, si no, es imposible de colocar. Vamos allá, mucha paciencia. Tensión, bueno, la tensión variable, al principio una tensión media, vamos a intentar llegar a un pequeño falso colocado. Bueno, el sexto, este tiene un sistema anti-bumping, hay que buscar el sexto que está escondido, ahí está. Hasta que te das cuenta de que está escondido, queda más abajo para que no le pillen la llave de bumping, pues puedes estar un rato buscando qué perno pide y ninguno de ellos pedirá. Ahora sí, ahora ya el primero hace un clic, no queda colocado. Vamos a ver. Vamos a atacarle desde aquí, otro clic. Ahora sí, ahora queda mejor. Probablemente no esté colocado, ahí ha saltado. El tercero un clic, cuarto un clic, quinto nada, sexto por ahora nada, primero se ha saltado un clic y demás, dos clics, vamos a ver, ahí estoy haciendo sombra. Y demás, ahí ahora sí está colocado, segundo nada, tercero pide un clic y demás, un segundo clic, segundo nada, cuarto nada, quinto nada, sexto un pequeño clic, vamos a ver, primero, se salta constantemente, un clic, lo tenemos de nuevo colocado, segundo nada, tercero pide un clic, no estoy seguro, lo voy a dejar por ahora, cuarto, quinto nada, sexto un clic, volvemos al primero, ahora sí, primero parece que se queda colocado,
segundo pide un clic, tercero ahora un clic, cuarto nada, quinto está, el quinto yo creo que está colocado ya, solo pide un ligero clic. Vamos a ver, primero lo tenemos colocado, segundo y tercero parecen colocados, vamos a ver. El tercero no estoy seguro, creo que sí. Cuarto, quinto, algo falla. Sexto está. Creo que este tercero no está bien colocado. Un clic. Ahora sí. Primero, segundo, tercero, cuarto, un clic. Vamos a ver. Pide más. Otro clic. Ahí parece que ahora sí lo tenemos colocado. Sexto, un ligero clic. Primero, segundo. El segundo se ha saltado. No pide, pero se ha saltado. Vamos a ver. Ese era el tercero. Segundo está suelto. Cuarto de nuevo. Cuarto un clic y un muy buen avance. Quinto ahora aparece como colocado. Primero. Este cilindro. Ahí está. Segundo nos daría la apertura. Como os he dicho, no es un cilindro nada sencillo. Pero como veis, con este gancho podemos llegar incluso a una codificación como esta de aquí. Espectacular. Ahí lo tenéis. Bueno, ya habéis visto que funciona muy bien. Para mí lo más destacable sería el hecho de que cuando la estás utilizando llegas a olvidarte de que estás manejando una herramienta de este tipo. He probado otras y eso no sucede con otras, que siempre estás más o menos incómodo con ella. Yo con esta he estado muy cómodo en la acción de ganzuado, eso me gusta muchísimo, creo que es lo más destacable. Todas las ventajas que nos puede aportar el plástico, el tacto me encanta, los colores que a futuro tienen muchas posibilidades, tanto en los ganchos, blancs, espesores como diferentes colores de mango. Creo que es un acierto en esta herramienta. El único contra, que no es gran cosa, que podría achacarle sería el volumen que ocupa, pero realmente es el volumen que ocuparía cualquier navaja. No es un volumen mayor que cualquier navaja en absoluto, pero sí que el resto de ganzúas que he visto en el mercado de mango metálico ocupan menos espacio, eso es cierto. Pero son más incómodas. Yo creo que compensa. ¿Cuánto vale esta herramienta? ¿Cuál es el precio comercializada? La web de Wendt la tiene para España, por ejemplo, a 35,30 euros más gastos de envío. Puede variar ligeramente en función del IVA del país de destino, pero sería de ese orden, unos 35 euros, por lo que he podido ver con otras herramientas de fabricantes europeos y americanos reputados. Estaría en línea con esos precios, incluso ligeramente más barata. Para mí merece la pena, sin ninguna duda. Se han tomado muchas molestias en detalles de diseño y para mí el uso del plástico es un acierto, he de decirlo. Funciona muy bien. La recomiendo sin ninguna duda. Y bueno, esto es lo que trae toda la herramienta Lockmaster, el Jackknife Pixet de Wendt. Espero que esta review os resulte útil y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.